Buenas noches, bienvenidos a esta hora con Obniel Ramírez. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la señal del canal Noticias 16. Canal 16 en todos los sistemas de cables, Noticias 16. Muchísimas gracias también a los que están a través del canal 85, Voz Media Network. Voz Media Network, canal 85. También en su canal de YouTube estamos transmitiendo en vivo. Gracias a los que están entrando en este momento al canal de YouTube institucional UMedia RD. UMedia RD es el canal del estudio desde donde transmitimos diariamente. Así que suscríbase, siga en vivo nuestras conversaciones y comente, por supuesto. Gracias también a los que se suscriben a mi canal de YouTube De Primera Mano RD. De Primera Mano RD es un canal que hemos creado en YouTube con la finalidad de colocar entrevistas, comentarios y análisis que hacemos todas las noches de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Vamos rumbo a los 34,000 suscriptores orgánicos, gente que se unió a la comunidad de manera que quiso, nadie lo impresionó, nadie le dijo, no. Encontraron el material de lo que hacemos toda la noche, se suscribió a De Primera Mano RD y han continuado siendo facilitadores de lo que hacemos todas las noches. Hoy es noche de martes, estaremos rumbo a las 9 de la noche, en este martes 17 de junio, como de costumbre, con todo menos con miedo. Yo no sé, pero en los últimos días he estado haciendo análisis amplios de lo que significa ser presidente y de lo que implicaría ser presidente. Y he decidido tocar estos temas en estos días por entender que la sociedad dominicana requiere de líderes que tengan verdadero interés en dar respuesta a las necesidades fundamentales que tenemos. Ayer, los amigos Manolo Zuna y Anabel Alberto me invitaron a su programa Politihablando, que aprovecho para invitarlo a que busquen esa entrevista que me hacían en el programa Politihablando, un programa que ellos hacen todas las noches con políticos, comunicadores, figuras, abogados, con todo el que tenga algún invitan y tienen conversaciones. Bueno, con ellos yo hablaba y a mí me llamó. En un laboratorio social, lo que uno hace, uno siempre busca los resultados o ve cómo reacciona la gente. Yo hablaba acerca de un candidato que se han fabricado. Un candidato que muy lejos de tener bagaje político, experiencia, conocimiento, es alguien que ha venido por coyuntura. Pero a mí me llamó la atención de los seguidores de ese candidato, precandidato o ese futuro candidato, como usted le quiera llamar. Estoy hablando de Omar Fernández. Miren, hace mucho tiempo que políticamente yo dejé de creer en los fenómenos, porque los fenómenos vienen producto y resultado de la poca evaluación de las personas. Es una persona, usualmente un individuo, que por una coyuntura X o Y, esa persona de repente lo traen al balotaje o llega al balotaje, se sabe vender bien, pero no necesariamente tiene las características de lo que se requiere para darle la transformación o el equilibrio a una sociedad. Eso yo lo vi con lo que sucedió en un país llamado Chile. Chile es un país eminentemente de avanzada, un país que ha tenido una economía por años fuerte, que ha tenido sus altas y sus bajas, pero Chile junto con Argentina eran el referente de todo Hispanoamérica. ¿Qué pasó? Bueno, un muchacho llamado Gabriel Boric, la gente empezó a entender que era un fenómeno. El tipo venía de las luchas sociales, había una animadversión a la izquierda, a la derecha de ese país,
decían que la derecha había jodido económicamente a Chile y que por tanto se requería de un cambio. Y Gabriel Boric, un muchacho que venía de las luchas universitarias, que tenía cierta formación, que estaba conectado con los sectores de pensamiento moderno, hizo así, mire, chap, marchó. Y la gente votó por Boric, entendiendo que Boric, que era un fenómeno político, podía transformar la sociedad chilena. ¿Cuál es el resultado del gobierno del presidente Gabriel Boric? Bueno, el tipo ha destruido la economía de Chile. El tipo se ha vuelto un verdadero disparatoso en la administración del Estado. El tipo ha dado señales de falta de experiencia, de falta de madurez política, de falta hasta de inteligencia emocional. Recientemente, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, lo llamó y el tipo no le tomó el teléfono porque dijo que él solo hablaba con presidente, que era de presidente a presidente, pero que los cancilleres o los ministros de Relaciones Exteriores tenían que comunicarse con los ministros de Relaciones Exteriores. ¿Usted sabe lo que es eso? O sea, aparte de todo, el tipo es un creído, un acomplejado que se cree la gran vaina. Boric lo menos que ha hecho es ayudar que Chile avance. Muy al contrario. Chile ha ido involucionando atrás, y la economía de Chile ha sufrido graves reveses en la administración de este tipo, que muchos entendían que era un fenómeno político. En República Dominicana han querido crear un fenómeno político con Omar Fernández, que debo decir que es un buen muchacho, como cientos de miles, millones de muchachos que hay en la República Dominicana. La mayoría de ellos que no tienen la suerte de tener un papá que es expresidente y que mueve los hilos del poder. Pero yo conozco jóvenes, incluso a lo interno de su misma organización política, que tienen mayores méritos que Omar. Ahora, ¿qué pasa? Como esta es una sociedad extraña, han convertido al señor Omar Fernández en un fenómeno. Vamos a analizar ese fenómeno. ¿Cuándo llega al ejercicio político? Bueno, ese muchacho que estaba hasta hace algún tiempo jugando PlayStation y en otras vainas, supuestamente en el proceso del año 2020 que se da en el partido de su papá, en el 19, cuando se divide primero el PLD y comienzan a hacer las marchas para que no se reforme la Constitución, eso, de que a él le picó la vena política. O sea, hasta ese momento, años, él supuestamente no se había interesado. Bueno, el Partido Reformista Social Cristiano, en un acto de lambisconería al mayor nivel, lleva supuestamente a espaldas de su papá o sin el consentimiento de su papá, le da una candidatura a diputado por la circunscripción 1 del distrito. A mí me tocó ver, como en los últimos 25 años, cuál fue el desempeño o cuál fue el ejercicio. Lo primero es que nunca escuchamos cuáles eran sus propuestas para ir al Congreso. Por eso yo no esperaba nada, porque como él nunca dijo nada, ¿qué puedo esperar? Yo debo esperar de alguien que explique cuáles son sus criterios, a qué va a hacer. Pero como él no dijo nada, yo nada esperaba. Ese joven empezó a aspirar a diputado y la inversión económica que hizo el partido de su papá, que estaba recién formado, que se llama la Fuerza del Pueblo, no la hizo con ningún otro candidato a nivel, Por ejemplo, yo escuché las quejas de dirigentes, por ponerle un caso en la región sur del país, donde la cantidad de recursos que le llegaba para las mesas, para los delegados, para el montaje del proceso electoral, nunca se comparó con lo que se invirtió, se dio, se plantó en la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Porque había que hacer que el príncipe heredero ganara. Ganó la diputación. Pero en ese proceso de la diputación, ¿qué me llamó la atención a mí?
las pocas propuestas, la poca participación, pero sí una especie de mercadeo a la fuerza para vender que el tipo era la vaina. Por ejemplo, la elección para ser vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados. El vocero era Rubén Maldonado, que habría sido un legislador experimentado. El señor Maldonado, que fue presidente del Senado, de la Cámara de Diputados y que tenía una carrera dilatada, ese señor, lógicamente por experiencia, le tocaba, le salía, le tocaba ser vocero de ese partido. Y en caso de que no fuese él, pues entonces le tocaba a alguien con experiencia en la Cámara de Diputados que quizás nunca pudo ser en el PLD. Yo le menciono un nombre, el nombre de un legislador que era nada más y nada menos que de Higüey, Hanley Melo. Hanley Melo, que siempre fue del grupo de Leonel, soñaba con ser vocero del PLD en la Cámara de Diputados. Sin embargo, nunca le permitieron porque era de la corriente de Leonel, porque no había espacio, porque habían otros que estaban primero. Bueno, pero cuando Leonel se va y forma la Fuerza del Pueblo, Hanley Melo es de los diputados que se va con Leonel. Por lo tanto, si no podría ser Rubén Maldonado el vocero, ¿a quién le tocaba? A Hanley Melo. No le tocó a Hanley Melo. ¿A quién le tocó? A Omar Fernández. ¿Cuáles fueron los méritos? ¿Cuál fue el trabajo? ¿Cuál fue el fogueo que él tuvo que le tocó ser vocero? Ninguno. Que era hijo del líder. Simple y sencillamente. Después de eso, yo no sé si ustedes recuerdan que había un personaje, hay un personaje por ahí, llamado Rafael Paz. Rafael Paz, que parece que está confundido hacia dónde va en su vida, en su carrera y en todo. Ese muchacho inicialmente lo que era un representante del sector empresarial, era vicepresidente del CONEP. Pero de presidente del CONEP, un presidente parece que le dio un mareo y decidió meterse en política. Y dichoso al fin, le entregaron ser miembro del comité político del PLD, era funcionario y todo. Bueno, cuando estaban en la Fuerza del Pueblo, Rafael Paz quería ser inicialmente senador del distrito. No, primero era alcalde del distrito. Sin embargo, en su partido le dijeron que él tenía que esperar que Omar decidiera qué era lo que él iba a hacer. Después él quería ser senador. No, tú tienes que esperar que Omar decida si él quiere ser senador. El caso es que al final ni fue alcalde, ni fue candidato a senador, y cuando iba a ser candidato a diputado lo despojaron. Todo eso bajo el capricho de que había que esperar lo que Omar decidiera. Finalmente, a Omar le construyeron la cama para que se convirtiera en el senador de la capital. Yo siempre he dicho que en política no hay casualidades. Y en el caso de ese joven, la candidata natural a ser senadora o candidata a senadora por el PRM era Faride, que no es santa de mi devoción, pero debo decir que por un asunto hasta de lógica el PRM debía llevarla a ella. No. De manera extraña y todavía sin explicación, el presidente de la República le quitó la candidatura a Faride y decidió hacer aquella alianza absurda con Guillermo Moreno. Guillermo Moreno, un personaje odiado de la sociedad dominicana, que la sociedad lo ha rechazado bastante porque decía una cosa y hacía otra. El PRM lo lleva como candidato en la capital a senador. Y de alguna forma, la nébola que se construyó detrás de Guillermo Moreno hizo que a Omar Fernández lo vieran como víctima. Ay, el pobrecito muchachito. Eso es fruto del mismo guión del expresidente Leonel Fernández, que cuando salió del PLD, recuerde que construyó el famoso discurso de que el malo era Danilo y el bueno era él, de que la víctima era él. Pasó eso. El señor Omar ganó la senaduría.
De ahí en adelante se adoptó un discurso que a mí me ha llamado mucho la atención en los últimos días. El discurso de que Omar Fernández es un fenómeno político que debe ir a la presidencia. Y yo de inmediato al escuchar eso, recordé el caso de Gabriel Boric. Y me pregunté, mis queridos amigos, ¿cuáles eran los méritos del joven Omar Fernández para ser senador de la capital? ¿Cuáles eran los méritos de Omar Fernández para convertirse en presidente de la República? ¿Cuántas veces ustedes han escuchado este programa que yo hago la misma pregunta? ¿Puede cualquier persona ser presidente? No. Y mucho menos bajo el criterio de que nos quieren construir una falsa realidad de quién es líder o no. ¿Es líder una persona que toda su carrera política ha sido empujado, como la mayoría de bebesaurios que hay en el país? O sea, aquí la práctica política en la República Dominicana se ha convertido en una especie de herencia. Eso fue otra de las cosas que se molestaron los ñoños políticos de aquí cuando yo dije que la mayoría de los que estaban aquí o de las figuras principales en términos de relevo político eran hijos de políticos viejos. El presidente del PRSD, que es el actual ministro de Educación, Luis Miguel Lecán, hijo de Atuey. ¿Cuál ha sido el mérito político? Ninguno, es hijo de Atuey. En el caso del BIS, tenemos a José Fran Peñaguaba, cuyo único logro ha sido ser hijo de Peña Gómez, igual que Tony Peñaguaba. O sea, cuando usted analiza el universo, Carolina Mejía, hija de Hipólito, Juan Ariel Jiménez, hijo de Felucho Jiménez, esos son el relevo político, no el relevo, no. Esos son los que los papás han querido imponer en el escenario. Por esa razón, yo me he resistido a formar parte de ningún partido político. Porque si los partidos políticos fuesen por meritocracia, por méritos, ninguno de esos tipos o esas señores estuvieran. Están porque son hijos de, pero no están porque han construido una carrera calle por calle, callejón por callejón, gente por gente, dándose a conocer como un dirigente político. Están montados en el carril, en el riel de sus padres, como si esto se tratara de un traspaso. Entonces, mientras tanto, muchos pobres pendejos que van a los partidos políticos que tienen mérito, que han trabajado, que se han preparado, que se han sacrificado, que han salido adelante, eso no lo dejan pasar. ¿Por qué no lo dejan pasar? Porque no son hijos de los líderes. Por eso, al hablar, al escuchar, al observar esto de el fenómeno político de Omar Fernández, yo le preguntaba a algunas personas con las que he conversado en el día de hoy, le he dicho, señores, ¿cuál es el pensamiento crítico del senador de la capital, por ejemplo, del tema del Código Penal? Nosotros tenemos 25 años. Hoy el Colegio de Abogados, de forma simbólica, le prendió una vela y un bizcocho conmemorando 25 años de la discusión del Código Penal y no se aprueba. ¿Qué piensa el senador de la capital, un senador opositor sobre ese tema? No piensa nada. Señores, el otro día con la elección de la Cámara de Cuentas fue cuando yo más me reí por estos farsantes. Por un lado decían no estar de acuerdo con la elección de la nueva Cámara de Cuentas y después salió a relucir en el acta que ellos sí estaban de acuerdo con la designación de la señora Emma Polanco. Lo que pasa es que ellos querían también tener un miembro. O sea, esos que son supuestamente el relevo ya vienen contaminados con las mismas prácticas de los demás, de siempre. La misma vaina. El hecho es, mis queridos amigos, que uno va como colocando cada ficha en su lugar, como el dominó, y se va dando cuenta de cuál es esa construcción que nos han querido vender de un liderazgo que no es liderazgo, no.
son intereses. Hoy, a propósito de ese muchacho, de Omar Fernández, yo me tomaba un café y veía unas fotos que él subió en sus redes sociales, búsquenla, en el CONEP, en el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Y yo volví y recordé una tesis que yo externaba la semana pasada de quiénes son los candidatos que proponen los empresarios. Los candidatos que los empresarios proponen son aquellos que ellos pueden manejar y que tienen lógicamente su agenda. Javinson, me dicen que el sonido y mi voz que van distintos. A ver qué es lo que pasa. La gente me está escribiendo. Ok, entonces, el señor Omar Fernández, mis queridos amigos, es otro de los inventos del empresariado que busca continuar o colocar a gente que representa sus intereses. Hijos de expresidentes que conocen la problemática y que no han hecho nada. Hijos de líderes que han continuado prosternados a los peores intereses. Por esa razón, ellos ponen quita y quieren colocar en la mente de la gente quiénes son los presidenciables. La estrategia es vendernos que el presidenciable, que el fenómeno es Omar Fernández. Yo me reía porque lo último que dijeron fue que yo, ahí en los comentarios que han subido en Politihablando, es que yo le tenía envidia a Omar Fernández. Yo, pero ¿de qué diablo le puedo yo tener envidia a ese muchacho? ¿De qué? Porque yo, gracias a Dios, gracias al esfuerzo de mi padre, yo he tenido todo lo que me ha dado mi gana. Yo no soy mi gana. Yo no soy diputado porque nunca me he querido meter en esa vaina. Cuando quise, usted vio que era un engaño, me salí de esa vaina. No quiero ser senador, no quiero ser presidente. Estoy aquí, desde esta trinchera, diciendo las cosas que pienso. Yo no puedo envidiar a nadie. Un muchacho que salió ahora empujado por su papá. Yo vengo de abajo por méritos propios, por esfuerzo duro. Yo conozco la lógica de la pobreza, de lo que significa coger guagua pública, de lo que significa pasar un día de hambre, de lo que significa coger lucha en el sistema, ir a un hospital público. Yo no soy ningún fenómeno creado por mentes que el único objetivo que tienen es que sus intereses continúen intactos. Ese fenómeno, ojalá y no nos salga más caro que el fenómeno que se está dando en Chile, donde el gran brillante Gabriel Boric ha llevado a Chile a la quiebra y a un estado total de descomposición. Cuídense de esos fenómenos creados, pero sin cerebro. Vamos a la pausa y